Un hombre cruel golpeaba a su esposa embarazada a plena luz del día, pero un caballo lo vio y lo que hizo dejó a todos sin aliento. Suscríbete para más historias que te mantendrán al filo de la emoción. El ruido seco del balde al caer contra el suelo partió la mañana en dos. Aurora se agachó rápidamente, recogiendo la cubeta con dedos temblorosos, y miró de reojo hacia la casa. Nada. La puerta seguía cerrada. Vicente aún no despertaba, o al menos no se había levantado. El gallo del vecino cantó por tercera vez. El cielo clareaba, y el olor a tierra mojada del riego nocturno aún flotaba en el aire. Aurora caminó hacia el pozo con pasos medidos, casi sin hacer ruido, como si el suelo pudiera delatarla. A la distancia, Temprano observaba desde el corral, sus ojos grandes, oscuros, quietos. Aurora sintió el impulso de acercarse, acariciar el hocico tibio del caballo, pero algo más urgente la llamaba: preparar el desayuno, calentar la leche, evitar el enojo. ¿Aurora? La voz de Vicente estalló como un trueno desde dentro de la casa. Ella corrió de vuelta. Las puertas crujieron al abrirse. La cuchara cayó del borde de la mesa. Vicente, con el cabello desordenado y el ceño permanente, la esperaba con una mirada que no dejaba espacio para preguntas. «Te dije que me despertaras. No que esperes a que se me haga tarde. Pensé que necesitabas dormir», intentó decir ella. «No pienses, haz lo que se te dice». El golpe no vino esa vez, pero las palabras eran cuchillas. Aurora desvió la mirada, bajó la cabeza y se movió con rapidez, sirviendo el café, partiendo el pan, como si cada movimiento pudiera borrar el momento anterior. Después de que Vicente salió para revisar los alambrados, Aurora fue al lavadero trasero. Lavó la ropa a mano, una a una, restregando con más fuerza de la necesaria. El agua estaba fría y el jabón áspero le quemaba las manos. Fue entonces que escuchó el relincho. Agudo, fuerte, temprano golpeaba con la pata el suelo del corral. Aurora se secó las manos en el delantal y se acercó. «¿Qué traes ahora?», susurró. El caballo retrocedió un paso y luego volvió a acercarse. Aurora le extendió la mano y él la olfateó con calma. La mujer cerró los ojos por un instante, sintiendo la tibieza del aliento animal, como si fuera lo más humano que había sentido en días. Detrás de ella, una voz la congeló. «¿Ahora hablas con el caballo?». Vicente, de pie, con los brazos cruzados. Aurora se giró despacio, sin apartar la mano de temprano. Solo estaba... «¿No tienes otra cosa que hacer?», interrumpió él caminando hacia ella. Aurora retrocedió, pero temprano no se movió. El caballo soltó un bufido largo, pesado, y bajó la cabeza como si protegiera el espacio entre ellos. Vicente se detuvo. Algo en la mirada del animal le incomodó. «Apúrate, vas a venir conmigo al pueblo», dijo seco. «Y más te vale no abrir la boca de más». Aurora asintió, tragando saliva. El corazón le golpeaba el pecho, no por miedo, sino por algo nuevo. Temprano la había protegido, o al menos así lo sintió. Horas más tarde, mientras Vicente discutía con un mecánico en la entrada del pueblo, Aurora se quedó en la cabina de la camioneta mirando a través del cristal. Vio a una madre cargando un bebé y por un instante deseó poder hablar con ella, preguntarle si también se sentía sola. El sonido de un golpe metálico la sacó de su ensueño. Vicente azotaba la cajuela maldiciendo. «¡Vamos, Aurora!», gritó. Ella bajó con cuidado. El asfalto caliente le quemaba las suelas, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No era valor, aún no. Era una pequeña fisura en el miedo, un hilo de voz interno que decía: «Esto no está bien». Al regresar a casa, al bajar de la camioneta, Aurora miró al corral. Temprano seguía ahí, firme. Ese día, por primera vez, deseó ser vista, aunque fuera por los ojos de un caballo. El sol apenas se colaba entre las nubes cuando Aurora salió al patio con la canasta de ropa limpia. El aire olía a tierra húmeda y a pasto recién cortado, de esos olores que despiertan recuerdos viejos sin pedir permiso.
Vicente no estaba. Había salido temprano diciendo algo sobre arreglar la cerca del potrero. Aurora no preguntó más. Se sentó bajo la sombra del laurel y comenzó a doblar las sábanas. Movimientos automáticos, casi sin pensar. Su mente vagaba, como si buscara un rincón dentro de sí donde pudiera estar a salvo. Fue entonces que volvió a sentir esa mirada. Levantó la vista y ahí estaba, temprano, parado junto al corral, inmóvil, con la cabeza levemente inclinada hacia un lado, como si la estudiara. No era la primera vez que lo veía así, pero esa mañana se sentía distinto, como si el caballo la hubiera estado esperando. Aurora se levantó sin soltar la sábana que tenía entre las manos y caminó hacia él, despacio, midiendo cada paso. «Tú también tienes tus días difíciles, ¿eh?», le dijo en voz baja. Temprano resopló suave. Ella sonrió, sin saber por qué. Algo en ese momento tenía una calma rara, una pausa en la rutina que casi dolía de lo inesperada. Estaba a punto de estirar la mano para tocarle la frente cuando escuchó un ruido detrás. Se giró rápido con el corazón en la garganta, pero no era Vicente. Era la puerta del galpón, mal cerrada, que se movía con el viento. Suspiró, se giró de nuevo y ahí estaba él, tan cerca que podía sentir su aliento cálido. «Tú sí me ves», murmuró. No supo por qué dijo eso. Solo salió. Temprano parpadeó lento. Aurora dejó que su mano descansara sobre el pelaje grueso del animal. Era áspero, fuerte, real, y eso bastaba. Pasaron varios minutos así, sin prisa. El caballo quieto, ella respirando como si no hubiera hecho eso en días. Después de tanto silencio, escuchar su propia voz, aunque fuera solo un murmullo, la sorprendía. «¿Tú también sabes guardar secretos?», preguntó, apenas moviendo los labios. Ese momento íntimo fue interrumpido por un grito lejano. «¡Aurora!». La voz de Vicente le cortó la respiración. Dio un paso atrás, como si la hubieran atrapado en falta. Temprano soltó un bufido, más fuerte esta vez, y movió la cabeza. Aurora sintió una punzada de culpa, aunque no sabía por qué. «¡Ya voy!», gritó ella, sin mirar hacia la casa. Temprano la siguió con la mirada hasta que desapareció por la puerta de la cocina. Adentro, Vicente la esperaba con el ceño fruncido y los brazos cruzados. «¿Ahora pierdes el tiempo con animales?». «Solo estaba viendo si tenía agua», improvisó. «Tú te encargas de esta casa, no de bestias». Aurora bajó la mirada. El tono de Vicente no era fuerte, pero sí peligroso. De esos tonos que llegan suaves, pero esconden algo detrás. Esa noche, mientras preparaba la cena, no podía dejar de pensar en los ojos de Temprano, en la forma en que no la juzgaban, en cómo, por unos minutos, se sintió acompañada. Cuando se acostó el cuerpo le pesaba, pero la mente no se callaba. Se llevó una mano al vientre, el bebé se movía poco, tranquilo, como si también hubiera sentido esa tregua breve en medio del caos. Aurora cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no se durmió con miedo, sino con una pregunta dando vueltas. ¿Por qué ese caballo la había mirado como si supiera? Clara estaba regando sus rosales cuando vio a Aurora cruzar el camino de tierra con paso apurado y la cabeza baja. Era raro verla así a esa hora. Normalmente salía temprano, pero esta vez traía el canasto de huevos en una mano y una bolsa en la otra, como si hubiera salido con prisa o sin planearlo. La llamó sin pensarlo. «¡Aurora! Buenos días, mujer». Aurora se detuvo, forzó una sonrisa y saludó con la mano. Se acercó al cerco que separaba las dos casas y dejó el canasto en el suelo. «¿Cómo amaneciste, Clarita?». Clara la miró con atención. La sonrisa era la misma de siempre, pero los ojos, algo en ellos no encajaba. «Bien, hija, como siempre. ¿Y tú? Te ves cansada». Aurora bajó la mirada. «No dormí bien. El bebé se movió mucho anoche». Clara se acercó al cerco y le tocó suavemente el brazo. ¿Y ese moretón? Aurora se congeló. Giró levemente el brazo, como si quisiera esconderlo bajo la bolsa. «¡Ay! Me pegué con la puerta del galpón. Ya ves cómo está todo desajustado». Clara no dijo nada por un momento.
Solo asintió con una lentitud que hablaba más que cualquier palabra. Aurora tragó saliva, fingió acomodar el pañuelo que le cubría el cuello y murmuró que ya se le hacía tarde. «Pásate un día de estos a tomar mate», dijo Clara antes de que se alejara. Aurora asintió sin voltearse. Clara se quedó de pie, mirando cómo la figura de Aurora se alejaba entre los árboles. Tenía ese presentimiento que una mujer vieja no ignora. Había visto demasiadas veces ese gesto, la prisa disimulada, el cuerpo tenso, las excusas que no se sostienen. Esa tarde, Clara fue a buscar pan casero al mercado del pueblo. Mientras esperaba en la fila, escuchó a dos señoras hablar en voz baja sobre el carácter de Vicente y cómo pobre Aurora, siempre tan calladita. No dijo nada, pero su corazón se le apretó. Al volver, encontró a Aurora tendiendo ropa en el patio. Llevaba una blusa de manga larga, a pesar del calor. Clara no dudó en cruzar la calle con una canasta de pan y una excusa. «Te traje uno recién horneado. No me dio tiempo de avisarte antes». Aurora la recibió con una sonrisa tímida pero genuina. «Gracias, Clarita. Qué rico huele». Se sentaron bajo el árbol como antes, cuando los niños eran pequeños y Vicente todavía tenía algo de paciencia. Clara le ofreció mate. Aurora aceptó. Hubo un silencio cómodo, de esos que solo se dan entre mujeres que ya no necesitan hablar tanto. «¿Te puedo preguntar algo, Aurora?», dijo Clara de pronto sin mirarla directamente. Aurora se quedó quieta. No respondió, pero su silencio fue suficiente. «¿No estás bien, verdad?». Aurora apretó el mate entre las manos. Tardó en responder. «No sé cómo responderte, Clara». Clara asintió con tristeza. «Solo quiero que sepas que puedes hablar conmigo. No voy a juzgarte ni meterte en problemas, pero no quiero un día abrir la puerta y encontrar una noticia fea». Aurora soltó un suspiro largo. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró. «Temprano me mira como si supiera todo», dijo de golpe, cambiando de tema, o tal vez no tanto. Clara la miró sorprendida. «¿El caballo?». Aurora asintió. «A veces siento que me protege, como si viera cosas que nadie más ve». Clara la observó en silencio. No entendía del todo, pero sí sabía que Aurora estaba hablando en clave, que necesitaba soltar algo, aunque fuera poquito. «Entonces, confía en él. Y en mí también», dijo Clara tomando su mano. Aurora asintió, y por primera vez en mucho tiempo se sintió un poco menos sola. El silencio entre ellas ya no era de miedo. Era el silencio de quien empieza a confiar. El calor caía como plomo sobre los techos de chapa. El aire estaba denso, cargado, como si algo invisible se estuviera acumulando en el ambiente. Aurora cocinaba en silencio, revolviendo el guiso con movimientos lentos, mirando de reojo el reloj colgado junto a la puerta. Faltaban 5 minutos para el mediodía. Sabía que Vicente llegaría con hambre y con esa cara de pocos amigos que traía cada vez que algo no le salía como quería. Y últimamente parecía que todo lo molestaba. Escuchó el motor de la camioneta antes de que entrara al portón. Se limpió las manos rápido con el delantal y salió al patio para recibirlo. Vicente bajó con la frente empapada de sudor y los labios apretados. «¿No está lista la comida?», soltó sin saludar. «Ya casi», respondió Aurora, intentando mantener la voz firme. «Solo falta servirla». Vicente tiró la puerta del vehículo con fuerza, dio unos pasos, miró el corral y luego se giró hacia ella. «¿Y por qué el caballo está suelto?». Aurora parpadeó confundida. Miró hacia donde estaba Temprano. El animal seguía dentro del corral, tranquilo, comiendo pasto. «No está suelto, Vicente, está donde siempre». «¿Me vas a decir que no sabes? El portón estaba abierto cuando llegué». «¿Estás jugando o qué?». Aurora quiso explicarse, pero algo en la mirada de Vicente la paralizó. Ya no era enojo, era otra cosa. Una furia que venía acumulando desde temprano y que ahora buscaba cualquier excusa para estallar. «¡Te estoy hablando, carajo!», gritó, acercándose de golpe.
Aurora retrocedió instintivamente, tropezó con una piedra y cayó sentada sobre la tierra caliente, levantando polvo. El grito fue más por susto que por dolor. «No vuelvas a hablarme como si yo fuera una nena», le gritó él desde arriba, la sombra de su cuerpo cubriéndola como una amenaza. Aurora se cubrió el vientre con los brazos. Sintió que el corazón le golpeaba tan fuerte que la sacudía por dentro. No dijo nada. Sabía que si respondía, si lloraba, si intentaba defenderse, solo sería peor. Del corral, un sonido la sacó del miedo por un segundo. Temprano, el caballo había levantado la cabeza. Miraba fijo, no se movía, no hacía ruido, solo observaba. Vicente también lo notó. ¿Y ese bicho?, espetó girándose hacia él. «Me está mirando como si entendiera». Aurora, aún en el suelo, apenas murmuró: «Tal vez sí entiende». Vicente la miró con rabia. Dio un paso hacia ella, pero algo lo detuvo. El silencio. Ese tipo de silencio espeso que se siente justo antes de que se desate una tormenta. Temprano resopló, más fuerte esta vez. Movió una pata, estaba tenso. Aurora lo notó. Vicente también. Y por un segundo, uno solo, el hombre dudó. No dijo más. Se dio media vuelta, pateó una piedra y entró a la casa bufando. La puerta se cerró con un portazo que hizo temblar las ventanas. Aurora se quedó en el suelo unos segundos más, con los ojos cerrados, respirando hondo. Temblaba, no de miedo, de furia contenida, de impotencia, de una tristeza que dolía en el cuerpo. Cuando por fin se puso de pie, lo primero que hizo fue mirar hacia el corral. Temprano seguía ahí, en el mismo lugar, viéndola, firme, presente. Y por primera vez, Aurora sintió que alguien había sido testigo. Aurora caminaba con pasos cortos, arrastrando un poco un pie, aunque intentaba disimularlo. Llevaba una bufanda fina al cuello y una blusa de manga larga, a pesar del calor pegajoso de la siesta. Sentía que el aire ardía, pero no podía permitirse que nadie viera las marcas que Vicente había dejado esa mañana. Se dirigía al gallinero cuando escuchó la voz de Clara desde su huerto. «¡Aurora! ¿Puedes venir un momento? Tengo algo para ti». Ella se detuvo. Dudó. Por dentro deseaba no hablar con nadie, pero sabía que negarse solo levantaría sospechas. Caminó despacio hacia la cerca que separaba sus casas. «¿Qué pasó, Clarita? Corté unos tomates para ti. Están en su punto. Quiero que los pruebes». Aurora tomó la bolsa con una sonrisa forzada. «Gracias, se ven deliciosos». Clara no la soltó de inmediato. Le sostuvo la mirada, suave pero firme. «Aurora, ¿te pasa algo?», preguntó en voz baja. «Te veo distinta, no solo hoy, desde hace tiempo». Aurora desvió la mirada hacia el horizonte, donde el sol caía fuerte sobre los campos secos. Tragó saliva. El silencio duró más de lo necesario. «Estoy bien, Clarita, solo estoy cansada». «No me mientas, hija, tienes algo en el cuello y esa forma de caminar». «Me tropecé. Fue mi culpa». Clara suspiró y soltó la bolsa. Apoyó ambas manos sobre la cerca sin quitarle los ojos de encima. «Mira, yo no voy a presionarte, pero quiero que sepas que no estás sola. Lo que sea que estés cargando, no tienes por qué hacerlo sola». Aurora asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Tenía los labios apretados, como si con eso pudiera contener todo lo que realmente quería soltar. «Gracias», murmuró. «De verdad». Dio media vuelta con la bolsa en la mano y se alejó rápido, como si le quemara estar ahí más de un minuto. Clara se quedó viendo su espalda encorvada, con el corazón apretado. Esa noche, Aurora preparó la cena sin hablar. Vicente estaba de mal humor otra vez, tirando los cubiertos sobre la mesa, refunfuñando por una llamada que había recibido del banco. «Todo lo tengo que hacer yo, todo. Y tú ni siquiera puedes tener la comida a tiempo», escupió entre bocados. Aurora no respondió. Sirvió el guiso sin mirarlo a los ojos. Las palabras ya no le dolían igual. Le pasaban como un eco lejano, como si vinieran de alguien que ya no tenía poder sobre ella. Cuando terminó de lavar los platos,
Salió al patio con un vaso de agua y se quedó un momento bajo el cielo oscuro. El aire era más fresco, más soportable. Temprano estaba cerca del corral con la cabeza baja, masticando heno con calma. Se acercó despacio. «No te asustes, solo quiero estar cerca un rato», dijo en voz baja. El caballo levantó la cabeza. Aurora estiró la mano y le acarició el cuello. Cerró los ojos. El contacto le devolvía algo que no sabía que había perdido, su derecho a sentirse viva. «Hoy casi le digo a Clara», susurró, «pero no pude. No quiero que piense que soy débil, que no sé cómo salir de esto». Temprano bufó suave. Aurora soltó una pequeña risa sin alegría. «Sí, ya sé. Parece una tontería, ¿no?». Se quedó así, apoyada en el lomo del caballo, mientras en la casa Vicente roncaba como si no hubiera lastimado a nadie ese día. Y ahí, en medio del campo, bajo la noche callada, Aurora entendió algo. Las cicatrices que nadie ve son las más difíciles de sanar, pero también son las que un día te obligan a romper el silencio. El sábado por la mañana, Clara caminó hasta la feria del pueblo con su canasta de tela al brazo, como hacía cada semana. Saludó a los vecinos, revisó los tomates, regateó por 1 kilo de papas, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de Aurora. El moretón en el cuello, los ojos apagados, la forma en que caminaba como si cada paso le doliera por dentro. En el puesto de las empanadas encontró a doña Elvira, una mujer de lengua afilada pero corazón sensible. Estaba con Josefa, que vendía conservas. Clara dudó un momento, pero algo en su interior la empujó. «¿Han visto a Aurora últimamente?», preguntó, como al pasar, mientras probaba una empanada. Elvira se acomodó el sombrero y la miró con picardía. «¿La de Vicente? Claro, siempre tan calladita, ¿no?». «Sí, pero últimamente la he visto distinta», dijo Clara bajando un poco la voz. «Como más apagada». Josefa frunció el ceño. «¿Distinta cómo?». Clara respiró hondo. «Cubre el cuello con pañuelos aunque esté haciendo calor, camina raro y evita mirar a los ojos». Elvira dejó de masticar. Josefa se cruzó de brazos. «¿Tú crees que...?» «No estoy segura», dijo Clara, «pero tengo ese presentimiento que una no puede ignorar. He vivido mucho y sé cuando una mujer está aguantando más de lo que puede». Hubo un silencio tenso entre las tres. El bullicio del mercado parecía quedarse en segundo plano. «Mira que Vicente nunca fue flor de persona», soltó Elvira. «De joven ya tenía fama de bravo. Pero Aurora, ella nunca ha dicho nada». «A veces no pueden decir», dijo Clara, con la voz cargada, «porque el miedo les roba la voz». Josefa la miró seria. «¿Y tú qué piensas hacer?». Clara bajó la mirada. Su mente iba y venía. No quería meterse donde no le llamaban, pero tampoco podía quedarse quieta mientras la intuición le gritaba que algo andaba mal. «No lo sé todavía», dijo finalmente. «Pero si vuelve a pasar algo, no me voy a quedar cruzada de brazos». Esa misma tarde, de regreso en su casa, Clara se sentó en la galería con un mate tibio entre las manos. Miraba hacia el campo, hacia la casa de Aurora. No había movimiento, ni siquiera Temprano se asomaba. Recordó a su hermana, muerta hacía más de 20 años por manos de un hombre que también decía amarla. Nadie intervino a tiempo. Todos lo supieron después. «Una vez es un error. 2, es costumbre», se dijo a sí misma. «Y la costumbre de dañar, si no se frena, termina matando». En casa de Aurora, el ambiente era otra historia. Vicente dormía la siesta con la televisión encendida. Aurora, sentada en la cocina, pelaba papas en silencio. El ruido del cuchillo contra la tabla marcaba el ritmo de sus pensamientos. Temía que Clara supiera más de lo que decía. Temía que un día tocara su puerta y le dijera: «Ya no te puedes quedar aquí». Pero parte de ella también lo deseaba, porque esa vida que llevaba no era vida. Y cada vez que Vicente la miraba como si fuera su propiedad, algo dentro de Aurora se apagaba. Pero esa tarde, desde su ventana, vio a Clara colgar ropa al sol. Sus ojos se cruzaron.
solo por un instante. No hubo palabras, solo un gesto sutil, un asentimiento con la cabeza, firme, cálido, y fue suficiente para que Aurora sintiera que, al menos, alguien del otro lado del cerco ya estaba despierta. El cielo estaba despejado y el aire olía a pan recién hecho, a fruta madura y a tierra seca. El mercado del pueblo estaba en pleno movimiento. Risas, voces cruzadas, niños corriendo entre los puestos y las viejas reunidas comentando lo último que habían escuchado. Aurora caminaba junto a Vicente con la bolsa de tela colgada al brazo. Iba en silencio como de costumbre, mirando al suelo, contestando solo cuando él le pedía algo. A simple vista parecía una pareja común, pero los ojos no mienten. Y más de uno notó que Aurora no sostenía la mirada de nadie. «No agarres eso», le dijo Vicente al verla tomar una mermelada del puesto de Josefa. «Está cara y ni siquiera la comes». «Era para Clarita», respondió en voz baja. «¿Desde cuándo tienes que estar regalando cosas con mi dinero?», soltó él, subiendo el tono. La frase voló, directa, sin importar quién estuviera cerca. Josefa, que estaba acomodando frascos, se quedó quieta. No dijo nada, pero los gestos del rostro lo dijeron todo. Al lado, doña Elvira apretó los labios incómoda. Aurora bajó la mano y dejó el frasco en su lugar sin decir más. Vicente se giró y siguió caminando como si nada. Clara, que había llegado temprano y estaba en la esquina del puesto de verduras, lo vio todo. Le hervía la sangre. «Ese hombre no tiene vergüenza», murmuró en voz baja. Se acercó a Josefa, que seguía rígida detrás de la mesa. «¿Lo viste?», preguntó Clara. «Lo escuchó medio mercado», respondió Josefa, sin quitarle los ojos de encima a Aurora. «¿Hasta cuándo vamos a mirar sin hacer nada?». Josefa se encogió de hombros. «Mientras ella no diga nada, no hay mucho por hacer, Clara. A menos que...» La miró. «A menos que tú estés dispuesta a intervenir». Clara no respondió, pero su mirada lo decía todo. Ya no podía hacerse la sorda, no cuando el dolor era tan evidente que se podía oler entre los puestos de naranjas y queso. Más tarde, en el puesto de carnes, Aurora sostenía el paquete con la carne envuelta cuando una mujer mayor, una desconocida, de esas que llegan de vez en cuando a visitar a familiares, se le acercó sin rodeos. «¿Todo bien, mija?». Aurora la miró sorprendida. Asintió con una sonrisa cortada. «Te vi allá cuando el hombre te gritó. No está bien eso, ¿sabes?». Aurora intentó soltar una excusa, pero la mujer la detuvo con la mano. «No te estoy juzgando. Solo quiero decirte que lo he visto antes y que mereces más». Antes de que pudiera decir algo, Vicente volvió a su lado. La mujer se apartó con naturalidad, como si nada hubiera pasado. «¿Qué te dijo?», preguntó Vicente, mirándola con desconfianza. «Nada», respondió Aurora, bajando la vista. «No hables con extraños». Al volver al campo, el silencio entre ellos era espeso. Aurora guardaba las bolsas sin decir palabra. Vicente encendió la radio y se sentó a leer el diario, como si el día hubiera sido perfectamente normal. Pero dentro de Aurora, algo había cambiado. Las miradas de la gente, el gesto de aquella mujer, la reacción de Clara, todo se le quedó clavado como espinas pequeñas, invisibles pero presentes. No estaba loca, no estaba exagerando. Alguien más lo había visto, alguien más la había visto. Y eso, aunque fuera poco, era suficiente para empezar a dudar del miedo que la ataba. La casa dormía. Vicente roncaba en la habitación. El ventilador giraba con un quejido viejo y la única luz que quedaba encendida era la del farol del corral, a lo lejos. Aurora salió descalza, envuelta en un suéter largo que le cubría hasta las rodillas, con una taza de té entre las manos. Cada noche, después de que el silencio tomaba el control, se repetía el mismo ritual: cruzar el patio, mirar al cielo y quedarse ahí, en la oscuridad, donde nadie exigía nada, donde podía ser ella. Temprano, levantó la cabeza apenas la vio acercarse. No hizo ruido, solo la observó. Aurora apoyó la taza en la cerca
y lo saludó con una caricia breve en el cuello. «Hoy fue uno de esos días», murmuró. El caballo se acercó más, metiendo el hocico entre los barrotes como si supiera que lo necesitaba cerca. Aurora apoyó la frente contra su lomo tibio y cerró los ojos. El contacto le trajo un recuerdo, uno viejo, casi olvidado. Tenía 9 años y corría entre los viñedos de su padre. Su mamá le gritaba que se pusiera un sombrero, pero ella no hacía caso. Había un caballo gris, viejo y noble, que la seguía por todas partes. Se llamaba Trueno. Cuando estaba triste o cuando la regañaban, iba a esconderse con él. Trueno no hablaba, pero entendía. Igualito que Temprano. Aurora sonrió con nostalgia. ¿Sabes? Antes creía que cuando fuera grande iba a vivir rodeada de animales, no de gritos. El caballo soltó un resoplido corto, como si respondiera con resignación. «No sé en qué momento me perdí», siguió Aurora. «Un día estaba soñando con ser veterinaria y al siguiente ya estaba casada, cocinando para un hombre que ni siquiera me mira a los ojos». Una lágrima le cayó por la mejilla, silenciosa, sin dramatismo. La limpió con la manga del suéter y respiró hondo. A lo lejos se escuchaba un búho. Todo estaba quieto. La gente dice que uno elige su camino, ¿no? Pero a veces el camino te elige a ti, y cuando te das cuenta ya no sabes cómo volver. Temprano se movió apenas, pero no se alejó. Aurora lo abrazó con los brazos cruzados por delante del corral, sintiendo cómo el calor del animal le calmaba el cuerpo. Hoy en el mercado alguien me miró distinto. Una señora. No sé quién era, pero me habló con dulzura, como si viera lo que me pasa sin que yo tenga que decir nada. Se quedó callada un momento, pensando. Y Clara, ella también sabe. No me lo dice directo, pero la forma en que me habla me hace sentir vista, como si esperara que yo reaccione, que me salve, pero no sé si tengo la fuerza. Temprano giró la cabeza hacia ella y la olfateó despacito. Aurora rió bajito. Tal vez sí tengo fuerza, pero no me acuerdo dónde la dejé. El viento sopló leve, moviendo las hojas secas del patio. El farol del corral parpadeó un segundo, como si la noche también tuviera miedo de apagarse. Aurora se quedó ahí, un buen rato más, sin decir nada, respirando el olor del heno y el lomo tibio de Temprano. En ese rincón, lejos de todo, aún podía sentirse viva, aún podía recordar quién fue, y quizás, solo quizás, quién podía volver a ser. El sol apenas asomaba cuando Vicente salió al patio con una taza de café en la mano. Iba descalzo, de mal humor, como casi todas las mañanas. Recorrió la orilla del corral, pateando piedritas, revisando los postes como si buscara algo que no encajara. Fue ahí cuando lo notó. Huellas. No eran de caballo, ni de perro. Eran pisadas humanas, marcadas en la tierra húmeda, justo al borde de la cerca. Iban y venían, pequeñas, livianas, como de alguien que caminaba sin hacer ruido, a escondidas. Frunció el ceño, se agachó a mirar más de cerca. Eran recientes, tal vez de la noche anterior. Caminó en círculos un momento, como si estuviera armando una escena en su cabeza. Luego giró hacia la casa, furioso. ¡Aurora!, gritó desde el patio. «Ven acá». Ella, que estaba en la cocina lavando los platos, dejó todo y corrió afuera. El tono de su voz era suficiente para saber que algo no andaba bien. «¿Qué pasa?», preguntó, secándose las manos con el delantal. «¿Quién estuvo anoche cerca del corral?». Aurora se quedó helada. «¿Cómo dices?». «No te hagas la tonta. Hay huellas. No son mías. No son de nadie más. ¿Quién fue?». Aurora tragó saliva. Sentía cómo la sangre le bajaba a los pies. «Nadie. Fui yo». Vicente se acercó 2 pasos de golpe. «¿Tú?». «Sí», dijo ella bajando la mirada. Salí a tomar aire. Estaba muy caluroso adentro. Vicente la miró buscando algo en su rostro. Mentira, miedo, duda. Aurora se obligó a mantener el gesto neutro, a no temblar. «¿Y qué tienes que hacer allá a esas horas?». «Solo estuve con Temprano, nada más».
Vicente apretó los dientes, dio media vuelta y volvió a mirar las huellas. Luego pateó la tierra con rabia. ¿Desde cuándo te la pasas hablando con animales como loca? Aurora no respondió. Si abría la boca, sabía que se le rompería la voz. Ya estuvo bueno, dijo él, señalando con el dedo. No quiero verte allá de noche. Y si me entero que alguien entra a esta casa sin permiso, se va a armar. Y entró de nuevo, dejando la puerta abierta de golpe. Aurora se quedó paralizada. El corazón le latía en la garganta. Su pecho subía y bajaba con fuerza, pero no era solo miedo, era rabia. Una rabia que llevaba tiempo creciendo por dentro, como una raíz invisible. Se giró hacia el corral. Temprano la miraba en silencio, como siempre. Aurora se acercó despacio, le acarició el cuello. «Ya lo sabe», murmuró. «Y si sospecha más, no sé qué pueda pasar». Temprano se movió levemente, inquieto. Aurora apoyó la frente en su lomo. «Tengo que tener cuidado», susurró. «Muy cuidado». Ese día, Aurora no salió de casa. Vicente anduvo revisando cada rincón del patio, como si buscara señales de algo más. Cada golpe de su bota contra la tierra le resonaba a ella como una advertencia. Pero esa noche, mientras él dormía, Aurora volvió a mirar por la ventana, y aunque no se atrevió a salir, temprano estaba ahí, quieto, esperando, como si supiera que ella volvería. Tal vez no esa noche, pero pronto, muy pronto. Esa noche el viento soplaba con una fuerza extraña. No hacía frío, pero las ramas golpeaban las paredes de la casa como si quisieran advertir algo. Aurora se acostó con una sensación rara en el pecho, como un nudo apretado que no sabía de dónde venía. Vicente se quedó dormido rápido, como siempre, roncando del lado izquierdo de la cama con una pierna colgando y la boca entreabierta. Aurora, en cambio, no lograba cerrar los ojos. Se dio vuelta, acomodó la almohada, suspiró. Nada. Algo dentro de ella no la dejaba descansar. Cerca de las 3 de la madrugada, finalmente se quedó dormida. Pero lo que vino no fue descanso. En el sueño, estaba en medio del campo, descalza, con el vestido blanco que usó el día de su boda. Llovía. No una lluvia común, sino una que parecía caer solo sobre ella. A lo lejos vio a Temprano, corriendo sin rumbo, como si huyera de algo. Aurora intentó gritarle, pero no salía sonido de su boca. Luego lo vio a él, a Vicente, parado bajo un árbol, mojado, con la cara desfigurada por la ira. Tenía una soga en la mano y la miraba con odio. Aurora corrió, pero las piernas no le respondían. Temprano desapareció. Todo se volvió oscuro. Solo quedaban los pasos de Vicente acercándose, uno tras otro, más fuerte, más cerca. Despertó empapada en sudor, jadeando, con el corazón desbocado. «Fue un sueño», se dijo, apretando las sábanas. Pero no se lo creyó ni un segundo. Al día siguiente, Clara vio a Aurora desde su cocina. La notó pálida, como si no hubiera dormido nada. Parecía arrastrar los pies mientras alimentaba a las gallinas. Vicente no se veía por ningún lado. Clara dejó la taza de café y salió al patio. Algo dentro de ella le decía que ya no había tiempo que perder. Cruzó a su casa sin pensarlo 2 veces. Aurora la recibió con una sonrisa forzada. «Hola, Clarita. Justo iba a pasar más tarde». «No», la interrumpió Clara tomándola suavemente del brazo. «No quiero más excusas. ¿Qué está pasando?» Aurora se quedó en silencio. La mirada le temblaba. Por un momento, pareció que iba a hablar, pero se mordió el labio y bajó la vista. «No puedo», susurró. Clara apretó los labios, conteniendo la rabia y la tristeza. «Aurora, lo que no puedes hacer es seguir así. Un día de estos no te vamos a encontrar de pie. ¿Lo entiendes?» Aurora tragó saliva, sin responder. Clara la abrazó con fuerza. La sintió tan frágil que temió quebrarla. Pero también supo que ese cuerpo cargaba más de lo que mostraba. «Escúchame bien», le dijo al oído. «Si pasa algo, cualquier cosa, me llamas. No importa la hora,
No importa el motivo. Si gritas, yo voy. ¿Me oíste? Aurora asintió lentamente. Lo presiento, hija, siguió Clara. Algo va a pasar. No sé qué, pero lo siento en el aire, como cuando huele a tormenta antes de que caiga la primera gota. Esa noche, Aurora volvió a salir al patio. El cielo estaba despejado, pero el viento seguía soplando con la misma insistencia rara. Temprano la esperaba, quieto. Cuando lo vio, Aurora no pudo contenerse. Se acercó y lo abrazó fuerte, como si de verdad pudiera protegerla de lo que venía. «Tengo miedo, Temprano», le dijo al oído, «pero ya no voy a correr». Y mientras el caballo resoplaba suavemente, como calmándola, ella supo que sí, algo estaba por romperse, y esta vez no era ella. ¿Qué tiene que pasar para que un alma rota finalmente grite? ¿Cuánto dolor se necesita para que alguien, incluso un animal, diga, ¿ya basta? El sol caía a plomo sobre el campo, quemando la tierra reseca y haciendo vibrar el aire como si el calor mismo respirara. Era uno de esos mediodías en los que todo parece detenerse por el calor. Todo, menos el miedo. Aurora estaba en el patio, con las manos en la masa, preparando tortillas para el almuerzo. Llevaba el cabello recogido, la frente perlada de sudor y los ojos bajos, como siempre. Vicente había salido temprano y regresado sin decir palabra, con la cara más tensa que de costumbre. Algo no andaba bien, pero Aurora ya había aprendido a no preguntar. Sin embargo, ese día sería distinto. Ese día, todo cambiaría. «¿Esto es lo que vas a servir?», dijo Vicente levantando la tapa del sartén con un gesto brusco. Aurora volteó con cautela. «Son las tortillas que te gustan con queso», respondió, intentando sonar tranquila. Vicente soltó una carcajada seca. «¿Con queso? ¿Y este queso rancio de dónde lo sacaste? ¿De las sobras de tu amiga Clara?». Aurora no respondió. Sabía que cualquier palabra podía encender la chispa, pero el silencio, esta vez, tampoco sirvió. Vicente la empujó con fuerza hacia la mesa. El golpe fue seco, directo. Aurora cayó de lado, golpeándose el hombro contra la madera. El aire se le fue. «Estoy harto de tus caras de mártir», gritó. «Harta de tu silencio, de que me veas como si yo fuera el problema». Aurora apenas podía moverse. Desde el suelo lo miró con el rostro rojo por el esfuerzo de no llorar. Sus brazos rodearon su vientre de forma instintiva. El bebé. «Vicente, por favor». Pero él no escuchaba. Caminaba de un lado al otro sacado, furioso, pateando lo que se cruzara. El sol golpeaba sin piedad sobre su cabeza y sobre la espalda de Aurora, que intentaba levantarse con una mano temblorosa, y entonces pasó. Un relincho, no uno cualquiera, fuerte, profundo, inusual. Temprano desde el corral resoplaba con fuerza. Sus patas golpeaban la tierra, su cuerpo tenso como si algo dentro de él también estuviera por estallar. Vicente giró hacia el caballo, extrañado. «¿Y tú qué miras, animal de mierda?». Aurora, aún en el suelo, apenas pudo gritar «¡No!», pero ya era tarde. En un segundo que pareció eterno, Temprano rompió la cerca con una fuerza brutal, levantando polvo y astillas. Corrió directo hacia Vicente con una velocidad que nadie le conocía. Vicente no alcanzó a moverse. El impacto fue seco, brutal. Temprano lo empujó con el pecho, como un muro que cae sobre otro. Vicente salió volando un par de metros y cayó de espaldas contra el suelo, soltando un alarido que se perdió en el grito del viento. El silencio que siguió fue tan intenso como el ruido anterior. Solo se oía el jadeo del caballo temblando, respirando agitado, cubierto de polvo. Aurora, en el suelo, miraba sin entender del todo lo que acababa de pasar. Vicente no se movía. Aurora logró ponerse de rodillas. Se acercó, temblorosa, al cuerpo caído de su esposo. Aún respiraba. Tenía los ojos abiertos, confundidos, la boca abierta y la expresión de quien ya no entiende en qué mundo está. «Vicente», murmuró, sin saber si lo decía por preocupación, por miedo o por costumbre. Temprano no se acercó más. Retrocedió un poco y se quedó ahí,
como un guardián que ya cumplió su misión. Aurora miró al caballo. Lo miró como nunca, no como un animal, no como un simple testigo. Lo miró como si por fin alguien hubiera escuchado lo que ella nunca se atrevió a decir. «Gracias», susurró. En ese momento, Clara apareció corriendo desde el otro lado del cerco. Había escuchado los gritos, los golpes, el relincho. Sabía que algo había pasado. Al ver a Vicente en el suelo y a Aurora de pie, descalza, con el rostro cubierto de polvo y los ojos abiertos como platos, supo que ya no había vuelta atrás. «¡Aurora!», gritó. «¿Estás bien?». Aurora solo asintió. No podía hablar. No porque no tuviera voz, sino porque, por primera vez, el mundo había hablado por ella. Clara se acercó con cuidado, tocándole el brazo. «Él está vivo», dijo Aurora, al fin. «Pero no sé por cuánto tiempo si vuelve a tocarme». Clara no preguntó más. Sacó su celular. «Voy a llamar a una ambulancia». Aurora no se opuso, no corrió, no se escondió. Se quedó ahí, de pie, junto a Temprano, bajo el sol más fuerte de su vida, porque en ese mediodía, donde todo parecía quemar, algo dentro de ella finalmente se encendió. ¿Cuánto tiempo puede callarse un grito? ¿Cuántos golpes caben en el silencio antes de que se rompa todo? Clara no soltó el teléfono ni un segundo. Tenía los dedos temblorosos, el corazón en la garganta y los ojos fijos en Aurora mientras explicaba lo sucedido al operador de emergencias. Sí, un hombre ha sido herido. Está consciente pero no se mueve. Hay una mujer embarazada. Necesita revisión médica urgente. Es en el campo, kilómetro 19 de la ruta vieja, sí, justo frente al canal. Cuando colgó, volvió a mirar a Aurora, que estaba sentada en una silla bajo el árbol. Tenía las piernas sucias de tierra, el labio roto y la expresión extrañamente serena. «Van a venir pronto», le dijo Clara suave, como quien le habla a alguien que acaba de sobrevivir a un incendio. Aurora asintió sin levantar la vista. A unos metros, Vicente seguía en el suelo. Había intentado moverse, pero cada intento lo hacía gritar de dolor. El golpe de Temprano le había sacado el aire. Y algo más. La autoridad. El sonido de la sirena rompió el silencio de la tarde. 2 paramédicos bajaron rápido, revisaron a Vicente primero. Confirmaron que tenía una posible fractura en la clavícula y varias contusiones. Lo subieron a la camilla sin preguntar demasiado. «¿Ella también necesita atención?», preguntó uno de ellos, señalando a Aurora. Clara dio un paso al frente. «Sí, está embarazada y ha sido víctima de violencia». El paramédico se acercó a Aurora con cuidado. Ella se levantó sin protestar. No dijo nada. Solo miró a Temprano por última vez antes de subir a la ambulancia. Y en ese momento, Clara entendió todo. Ese caballo no la había salvado por accidente, la había visto desde siempre. En la sala de emergencias del hospital del pueblo, Aurora se dejó revisar en silencio. La doctora era una mujer joven, de manos firmes y voz suave. Le tomó la presión, revisó el abdomen, escuchó los latidos del bebé. «Está bien», le dijo. «Tu bebé está fuerte. Y tú, bueno, necesitarás descansar. ¿Te duele algo más?». Aurora asintió apenas. Tenía una costilla que no le dejaba respirar bien. «¿Te lo hizo él?», preguntó la doctora sin rodeos. Aurora cerró los ojos. Sí, fue apenas un susurro, pero suficiente. La doctora se incorporó, anotó algo en la ficha y salió de la sala. 5 minutos después entró una mujer policía. Se presentó como la oficial Ríos. Tenía la mirada clara y el tono firme. «Aurora, necesitamos que nos cuentes lo que pasó. Clara ya dio su versión, pero queremos escucharte a ti. ¿Estás lista?». Aurora se quedó en silencio unos segundos y luego, por primera vez, habló sin miedo. Contó todo. No solo lo de ese día, no solo lo del caballo. Contó los años de insultos, las veces que tuvo que cubrir moretones con maquillaje, los días en que Vicente la dejaba encerrada, las noches en que se dormía llorando en silencio para no despertar a sus hijos. Contó cómo aprendió a caminar en puntas de pie,
a cocinar con el reloj en la mano, a pedir perdón sin haber hecho nada. Y cuando terminó, no lloró, solo respiró, profundo, libre. Vicente fue ingresado con múltiples lesiones, pero ninguna de gravedad. Estaba estable, en observación y bajo custodia policial. Cuando le preguntaron qué había pasado, no respondió. Solo dijo que fue un accidente, que el caballo se puso loco, que Aurora exageraba, pero nadie le creyó. Los informes médicos, las declaraciones de Clara, el estado físico de Aurora, todo hablaba por ella. Y esta vez el grito no se cayó. Esa noche, Clara se quedó junto a Aurora en el hospital. Le trajo ropa limpia, le acarició el cabello y le dio un mate tibio con un poco de azúcar. «Temprano te salvó la vida», dijo Clara en voz baja. Aurora sonrió por primera vez en días. «Sí, pero tú me diste el valor para contarla». Clara la abrazó, fuerte. El grito ya no estaba atrapado. El miedo empezaba a ceder. Y aunque la historia no estaba terminada, por fin había dado un giro. Uno que no tenía marcha atrás. La sala de entrevistas del destacamento rural era modesta, con paredes color crema, una mesa de madera gastada y una grabadora antigua que zumbaba con cada palabra. Aurora estaba sentada frente a la oficial Ríos, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Clara, a su lado, le sostenía una mirada firme y tranquilizadora. «Cuando estés lista, Aurora», dijo la oficial sin apurarla. Aurora respiró hondo. Todo empezó poco después de que nació nuestra primera hija. Vicente cambió. Se volvió frío, mandón. Primero eran reclamos, luego gritos, después golpes. Clara apretó su mano sin soltarla. Hubo días en los que no me dejaba salir, ni al pueblo, ni al patio. Me decía que no necesitaba amigas, que las mujeres como yo solo servían para atender la casa. La voz de Aurora era tranquila, sin drama, pero cada frase cortaba como vidrio. Cuando quedé embarazada de este bebé, pensé que iba a cambiar, pero fue peor. Me culpó. Dijo que lo hacía para atarlo, que yo buscaba manipularlo. Empezó a golpearme más seguido, siempre donde nadie pudiera ver. La oficial Ríos tomaba nota en silencio. La grabadora giraba, capturando cada palabra con el peso de los años. Clara fue la única que se dio cuenta, y temprano, Aurora se detuvo con la voz quebrada. Ese caballo me vio llorar tantas veces, y no sé cómo, pero ese día él supo que era el momento. Me defendió como nadie. Horas después, Clara recibió una copia del parte médico que habían enviado al juzgado. Lo leyó con las manos temblorosas. Contenía más que un simple diagnóstico. Era una prueba de vida. Contusiones múltiples en hombros, costillas y espalda. Lesiones antiguas no tratadas. Cicatrices compatibles con violencia de larga data. Ese documento frío y clínico decía todo lo que Aurora había ocultado durante años. No eran suposiciones, no eran exageraciones, era real. La doctora que atendió a Aurora en el hospital también dejó un informe psicológico preliminar. Paciente muestra signos evidentes de estrés postraumático y disociación emocional. Refiere episodios prolongados de abuso físico y verbal. Clara, al leerlo, sintió una mezcla de alivio y tristeza. «Ahora nadie podrá negar lo que viviste», le dijo a Aurora. Aurora solo asintió. No había victoria en su rostro, pero sí algo que no había tenido en mucho tiempo: paz. El lunes por la mañana, la oficial Ríos llamó al hospital. Había noticias. «Aurora», le dijo por teléfono, «el fiscal pidió una orden de restricción inmediata. Vicente no podrá acercarse a ti ni a tus hijos por 90 días, renovables. Ya está firmada». Aurora se quedó en silencio unos segundos. Luego, su voz salió suave. «Gracias». «Y hay más», agregó la oficial. «El juez ordenó que se inicie una investigación por violencia intrafamiliar agravada. Vicente podría enfrentar cargos formales, pero necesitaremos tu testimonio ante el juez». Aurora tragó saliva. «Lo daré,
Y en ese momento, sin dramatismo, sin lágrimas, sin gritar, su silencio se rompió por completo. Esa tarde, sentadas en el jardín del hospital, Clara y Aurora compartían un mate mientras las hojas de un árbol caían lento sobre sus pies. ¿Sabes lo que más me dolió?, dijo Aurora. No fueron los golpes, fue empezar a creer que me los merecía. Clara la miró con el corazón roto. Tú no naciste para aguantar, Aurora, naciste para vivir. Aurora la miró con ojos firmes. Y voy a hacerlo. No sé cómo, ni con qué fuerzas, pero ya no vuelvo atrás. La noticia corrió rápido. No hubo chismes, no hubo burla. Esta vez hubo silencio respetuoso. Los vecinos, incluso los que antes no se metían, cruzaban a Clara en la feria y le daban un apretón de manos. Algunos dejaban bolsas con frutas en su porche. Otros solo bajaban la mirada con culpa por no haber visto antes lo que ahora era tan claro. Y entre todo ese murmullo contenido, una frase se repetía entre las mujeres del pueblo. Si Aurora pudo hablar, tal vez yo también pueda. Esa noche, ya en su cama del hospital, Aurora se tocó el vientre. El bebé se movía tranquilo. «Ya estás a salvo», le susurró. «Mamá ya no va a callarse más». Y aunque no sabía lo que venía, sabía que el peor de los miedos ya había pasado. Porque ahora ella tenía voz, y esa voz no iba a volver a apagarse. Aurora se sentó frente al escritorio del fiscal con las manos firmes, aunque por dentro todo le temblaba. La sala era pequeña, con olor a papel viejo y café frío. Clara la acompañaba, pero no intervino. Este momento era solo de Aurora. «¿Está lista para declarar?», le preguntó el fiscal, un hombre de rostro serio pero mirada humana. Aurora lo miró a los ojos. Algo dentro de ella se alineó, como si toda la rabia, la tristeza, el dolor acumulado, se convirtieran en una certeza tranquila. «Sí, estoy lista», y así comenzó su testimonio. Pero esta vez, no como víctima silenciosa, sino como mujer sobreviviente. Nombró fechas, episodios, amenazas, golpes. Cada palabra que soltaba era como una piedra sacada del pecho. A cada frase, su voz se volvía más firme. Y ese mediodía, él ya no era solo un hombre violento, era una bomba a punto de estallar. Me tiró al suelo. Yo protegí mi panza. Pensé que me iba a matar. El fiscal asintió tomando nota. No interrumpió. Temprano, el caballo fue el único que hizo algo. Nadie más lo hubiera detenido. La grabadora seguía girando, pero para Aurora lo importante no era la máquina. Era decir la verdad. Por fin. Días después, Vicente fue citado a declarar. Llegó cojeando, con una faja ortopédica, el rostro más flaco y el carácter igual de agrio. Su abogado habló por él la mayor parte del tiempo. Mi cliente sostiene que todo fue un accidente, que jamás tuvo intención de herir a su esposa ni al bebé, que el caballo lo atacó sin provocación. El fiscal frunció el ceño. ¿Y los reportes médicos? ¿Los antecedentes? ¿Los testimonios? El abogado intentó esquivar con frases frías y fórmulas legales, pero todo estaba en contra. El parte médico de Aurora, las declaraciones de Clara, las huellas de lesiones pasadas. Incluso el veterinario rural había dejado constancia de que temprano era un caballo tranquilo, sin historial agresivo. Vicente no dijo una sola palabra durante toda la audiencia, pero su silencio esta vez no era intimidante, era vacío. La noticia llegó al pueblo en forma de rumor, pero esta vez nadie cambió de tema. Nadie se rió incómodo, nadie bajó la voz. Al contrario, las mujeres del mercado empezaron a hablar entre ellas, a recordar cosas que antes pasaban desapercibidas. ¿Te acuerdas cuando ella llegó con el brazo enyesado? Dijo que se cayó de una escalera, pero nunca supimos cuál. Una vez la vi llorando en la iglesia, sola. Pensé que estaba enferma, ahora todo encajaba. La verdad dicha en voz alta tenía eco. Al salir del juzgado, Aurora se detuvo un momento en la escalinata. Miró al cielo, a ese mismo sol que antes le había caído encima como una condena. Ahora se sentía distinto, más liviano,
como si ya no la quemara, sino que la empujara hacia adelante. Clara la esperaba con los brazos abiertos. «¿Lo hiciste?», le dijo. «Sí», respondió Aurora. «Y ya no me lo van a quitar». «¿El qué?». «Mi voz». A la semana llegó la notificación. El juez aceptaba los cargos. Vicente quedaría imputado por violencia de género con agravantes, tentativa de lesiones sobre persona embarazada y maltrato continuado. El fiscal pidió medidas de protección ampliadas. El abogado defensor pidió reducción de condena. El juez negó la solicitud, y aunque el proceso sería largo, ya había comenzado. Vicente enfrentaría la justicia. Aurora ya no era solo una mujer que sobrevivió, era una denunciante, una madre, una voz viva que no volvería a ser silenciada. Esa noche, Clara y Aurora volvieron al campo. Aurora se quedó un rato junto al corral, mirando a Temprano, que se acercó apenas la vio. «No me abandonaste», le susurró. El caballo bajó la cabeza tranquilo. «Ahora yo tampoco voy a abandonarme a mí». Y con esa frase, con esa convicción, Aurora dio el primer paso real hacia su libertad. La verdad ya no era un secreto encerrado en cuatro paredes. La verdad, por fin, caminaba con ella. Aurora miraba por la ventana del auto mientras Clara conducía en silencio. A lo lejos se veían las montañas envueltas en una bruma suave. Iban camino al centro comunitario del pueblo vecino, donde se reunía un pequeño grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia. «¿Estás segura que quieres hacerlo hoy?», preguntó Clara con suavidad, sin quitar la vista del camino. Aurora asintió sin dudar, aunque el nudo en su estómago dijera lo contrario. «Sí, no quiero postergarlo más, ya fue suficiente de callar». Clara sonrió y puso una mano sobre la suya por un segundo. «Te va a hacer bien». La camioneta se detuvo frente a un edificio modesto, de paredes pintadas con murales coloridos. El cartel decía «Red de Mujeres por la Vida». Aurora respiró hondo, bajó del auto y dio el primer paso. Dentro del salón, 5 mujeres estaban sentadas en círculo. Había de todo, jóvenes, mayores, con hijos y sin ellos. Todas tenían una historia marcada en la piel y en la mirada. La coordinadora, una mujer morena de cabello corto llamada Marta, las recibió con calidez. «Gracias por venir, Aurora. Puedes sentarte donde te sientas cómoda». Clara se quedó a un lado. No intervino. Solo le hizo una seña de «estoy aquí». Aurora se sentó con las manos sobre las piernas, sin saber qué hacer. El silencio duró unos segundos, hasta que Marta habló. «Hoy tenemos una compañera nueva. Solo si quiere, puede compartir lo que la trajo hasta aquí. No hay presión». Aurora bajó la vista. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «No sé si estoy lista para contar todo», dijo al fin, «pero sí sé que estoy cansada de sentirme rota». Marta asintió. «Eso ya es muchísimo. Gracias por decirlo». La mujer que estaba frente a Aurora, una señora de pelo canoso y mirada firme, habló con voz serena. «Yo tardé 30 años en decir algo. No hay tiempos correctos, solo pasos valientes». Aurora la miró. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era la única. Durante la ronda, una chica de no más de 20 años contó cómo había escapado de su pareja con un bebé de 8 meses. Otra mujer habló de su miedo a salir a la calle. Una tercera dijo que aún sueña que su agresor entra por la ventana. Aurora escuchaba en silencio, pero cada palabra le tocaba una parte distinta del alma. Cuando llegó su turno otra vez, no lo pensó tanto. «Yo también pensé que era culpa mía, que si era más paciente, más buena, más todo, él iba a cambiar». Las demás asintieron, algunas con lágrimas en los ojos. «Pero no cambió», siguió Aurora, «y terminé creyendo que lo merecía, hasta que un caballo me defendió y entendí que yo ya no podía seguir defendiéndolo a él». Hubo un silencio denso, pero no incómodo. Era el silencio de quien escucha con el corazón abierto. Marta se inclinó hacia ella con ternura. «Lo que hiciste fue muy valiente, Aurora, y venir hoy también lo es». Al salir del centro, Aurora se sentía diferente, más liviana.
No porque todo se hubiera arreglado, sino porque por fin había dicho en voz alta algo que llevaba años escondiendo hasta de sí misma. «¿Cómo te sentiste?», preguntó Clara mientras volvían al auto. Aurora pensó un momento antes de responder. Fue duro, pero se sintió correcto. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. Clara sonrió con los ojos. «Y no lo estás». Esa noche, Aurora escribió en un cuaderno viejo que tenía guardado desde hacía años. Comenzó con algo sencillo. «Hoy escuché a otras mujeres contar sus dolores y no me sentí débil. Me sentí parte de algo. Sanar no es olvidar, es entender que ya no tengo que cargar con todo sola». Cerró el cuaderno, lo guardó bajo la almohada y fue al corral. Temprano la esperaba, como siempre. «Hoy hablé de ti», le dijo al caballo, «pero más que nada, hablé de mí». El animal resopló suavemente como si le respondiera. Aurora se recargó en la cerca y miró el cielo. Por primera vez no sintió que tenía que esconderse, porque había encontrado algo más fuerte que el miedo. Había encontrado el valor de sanar. Fue una mañana clara, de esas que huelen a tierra mojada y promesa. Aurora acababa de regresar del centro comunitario con Clara cuando vio a su hija mayor, Luz, parada junto al corral, con los pies descalzos y las trenzas deshechas. La niña extendía la mano, temblorosa pero curiosa, hacia Temprano. «No te acerques tanto, hija», dijo Aurora con suavidad desde la galería. «No sabemos si te va a dejar tocarlo». Luz volteó sin miedo. «¿Por qué no? Si él me mira bonito, mamá». Temprano no se movía, solo la observaba, como si ya la conociera. Aurora se quedó quieta esperando que el caballo se apartara, pero no. Dio un paso hacia la niña y le olfateó la mano. Luz soltó una carcajada cristalina. «Tiene el hocico suave, como una almohada caliente». Aurora se acercó, sin romper el momento. «Se llama Temprano», le dijo con una voz que escondía emoción. «Él me cuidó cuando nadie más lo hacía». Luz lo acarició con cuidado y murmuró: «Entonces también va a cuidarme a mí». Desde ese día, Luz empezó a pasar cada tarde junto al corral. Le hablaba a Temprano como si fuera un viejo amigo. Le contaba sobre sus dibujos, sobre lo que aprendía en la escuela, incluso sobre los sueños que tenía. «Anoche soñé que él volaba», le dijo a Aurora un día. «Volaba sobre la casa y me llevaba en el lomo, pero no tenía miedo». Aurora se quedó mirándola largo rato. «A veces los sueños nos muestran lo que el corazón necesita», le respondió. Lo que Luz necesitaba era justo eso: seguridad, libertad, una presencia firme que no gritara, que no pegara, que no desapareciera sin explicación. Y Temprano simplemente estaba. En una de las sesiones del grupo de apoyo, Marta pidió a las mujeres que compartieran objetos o personas que les dieran fuerza en sus procesos. Aurora no dudó. «Para mí es Temprano. Ese caballo no solo me salvó, me recordó que hay cosas que no se explican, pero que sanan igual». Marta sonrió. «¿Y ahora qué representa para ti?». Aurora pensó un momento. Protección, libertad y esperanza, especialmente para Luz. Una tarde, mientras Luz le trenzaba el pelo a Aurora en la galería, soltó la pregunta sin filtro: «¿Temprano se va a morir algún día?». Aurora se quedó en silencio. La pregunta la golpeó por dentro. Sabía que el caballo era viejo, aunque fuerte. «Sí, hija, pero no hoy, y cuando se vaya va a seguir cuidándote desde donde esté». Luz bajó la cabeza. «Yo no quiero que se vaya nunca». Aurora la abrazó fuerte. «Ni yo, pero ¿sabes qué? Lo importante no es cuánto tiempo se quede, sino todo lo que nos dio mientras estuvo aquí». Luz la miró con ojos grandes. «Entonces yo le voy a dar algo también». Al día siguiente, apareció con un collar de flores que hizo ella sola. Lo colgó del cuello de Temprano, que la dejó hacerlo sin moverse. «Ahora sí», dijo, «ya estamos parejos». Los vecinos del pueblo empezaron a notar la escena diaria. La niña, el caballo, la madre que miraba desde la galería con una paz nueva en el rostro. Algunos se acercaban a saludar, otros simplemente observaban con respeto.
Una señora mayor comentó una vez a Clara: «Ese animal tiene un alma grande. No todos los días se ve algo así». Y Clara, con la mirada firme, respondió: «No es solo el caballo, es que por fin alguien le dio permiso a esa niña de sentirse segura». Una noche, mientras Luz dormía con un cuaderno abrazado al pecho, Aurora se sentó a escribir. Esta vez no era un desahogo, era algo más. Hoy mi hija acarició al mismo caballo que me salvó la vida. Lo que para mí fue escape, para ella es consuelo. Y eso es sanar en familia. Guardó el cuaderno, salió al patio. Temprano, como siempre, estaba ahí. «Gracias por quedarte», le dijo en voz baja, y mientras lo acariciaba con ternura, supo que el verdadero acto de valentía no había sido enfrentar a Vicente. Había sido dejar que su hija creciera sin miedo. Temprano era el guardián, pero ahora Aurora también. Aurora se despertó esa mañana con una claridad distinta. No era alegría ni alivio, era una certeza callada que venía creciendo en ella desde hacía días. No podía quedarse más en esa casa. La cocina, el patio, el dormitorio, todo tenía marcas. No solo en las paredes, en la memoria, y por más que ahora hubiera silencio, paz y orden judicial, el aire seguía oliendo a miedo viejo. Clara la encontró colgando ropa y le dijo: «Hoy dormiste poco». Aurora no se hizo la distraída. «Ya no». «Voy a mudarme, Clara». Clara se quedó quieta unos segundos, procesando la frase. «¿Ya lo decidiste?» «Sí, hablé con la asistente social. Hay una casa en Santa Luisa. Es chiquita, pero está cerca de la escuela, del centro médico, y hay un terreno donde temprano puede estar tranquilo». Clara no respondió de inmediato, solo la abrazó. Y en ese abrazo, Aurora supo que sí, que era la decisión correcta. 2 días después llegó un sobre sellado del juzgado. Clara lo recibió mientras Aurora estaba en la feria. Lo abrió con las manos frías. Vicente había presentado un recurso para revocar la orden de restricción. Alegaba que ya no representaba un peligro, que quería ver a sus hijos. Clara tragó saliva y llamó a Aurora de inmediato. Aurora leyó la carta en silencio. No lloró, no gritó. Solo la dobló cuidadosamente y dijo: «Entonces me voy esta semana». No iba a dejar que él se acercara de nuevo, ni físicamente ni por papeles. Ya no. La mudanza se organizó en 2 días. Clara habló con un par de vecinas que ofrecieron su camioneta. La iglesia donó muebles básicos. La fundación del grupo de apoyo consiguió una cuna nueva. Luz empacó sus dibujos, su libreta y su collar de flores secas. Lo colgó del cuello de temprano y le susurró: «Nos vamos todos. No te preocupes». Aurora empacó poco, no por falta de cosas, sino por decisión. No quería llevar los recuerdos amargos. Solo lo esencial: ropa, documentos, algo de cocina y el cuaderno donde escribía por las noches. El resto, que se lo llevara el viento. El último atardecer en ese campo fue extraño. Ni triste ni feliz. Solo necesario. Aurora se quedó un momento sola frente a la casa, con el sol cayendo sobre las tejas viejas. Tocó la puerta con los dedos, como si se despidiera de un pariente lejano. «No fuiste hogar», murmuró, «pero me enseñaste a buscar uno». Clara apareció detrás con un termo y 2 mates. Lista, más que nunca. La nueva casa estaba al final de una calle de tierra, con un limonero al frente y un galpón pequeño en el fondo. Nada especial, salvo por lo que representaba. Aurora bajó con Luz en brazos, que ya dormitaba. Temprano, descendió del remolque con calma, como si supiera que era su nuevo hogar. Los vecinos salieron a saludar. Una mujer ofreció ayuda para limpiar. Un niño trajo un balde de agua. Nadie preguntó por qué se habían mudado. Solo las recibieron, y eso bastó. Esa noche, mientras ordenaba la cocina, Aurora revisó su celular. Tenía un mensaje de un número desconocido. «Solo quiero hablar. No te voy a hacer daño. Quiero ver a mi hija, solo un momento. Vicente». Aurora miró la pantalla por unos segundos. Luego lo bloqueó sin responder. Respiró hondo. «El que quiera vernos, que lo haga desde lejos».
porque ya no tiene permiso para acercarse. Esa madrugada, Luz se levantó al baño. Aurora la acompañó hasta la puerta, medio dormida. La niña, al regresar, se metió en la cama con ella. «Esta casa también va a tener recuerdos feos». Aurora acarició su cabello. «Solo si dejamos que entren». Y yo ya cerré la puerta. Luz la miró con ojos medio cerrados. «Entonces vamos a llenarla de risas». Aurora sonrió, con una lágrima silenciosa escapando de su ojo izquierdo. «Esa es la idea». Temprano desde el galpón resopló como si respondiera. Y por primera vez, Aurora sintió que la casa nueva también podía ser un hogar, porque esta vez ella lo eligió, con libertad, con amor, con la fuerza de quien no solo sobrevivió, sino que empezó a vivir. El sol entró filtrado por las cortinas nuevas, sencillas, pero limpias y elegidas por Aurora. La casa olía a pan tostado y café tibio. Luz ya estaba despierta, dibujando en el piso con crayones y hablando sola con sus muñecas. El bebé dormía en la cuna que armó Clara junto con 2 vecinas la tarde anterior. Aurora se quedó en la puerta del cuarto unos segundos, mirando. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Solo estaba sintiendo paz. Esa palabra que antes era un lujo, ahora estaba ahí, silenciosa, presente. Bajó a la cocina y puso más agua a calentar. Desde la ventana vio a Temprano masticando pasto junto al limonero. Cada tanto levantaba la cabeza, como si vigilara. «Aquí estamos», murmuró ella, «enteros, vivos y empezando». Pasaron la mañana limpiando, ordenando cajas, colgando cosas. Clara apareció con una cortina para la cocina y un tapete hecho a mano. Aurora, entre bromas, le dijo: «Ya parece tu casa». «No, mujer», respondió Clara, «es tuya. Solo quiero que se sienta como tal». Aurora la miró con gratitud. No había aprendido a aceptar ayuda con facilidad, pero estaba empezando a entender que no era una debilidad, era parte del proceso. Esa tarde, mientras pintaba una repisa, Luz preguntó: «¿Aquí también va a venir gente mala?» Aurora se arrodilló a su lado. «No, hija, aquí solo entra quien tú quieras que entre». Luz la abrazó fuerte, y con ese abrazo, Aurora supo que sí, estaba haciendo lo correcto. No hubo sobresaltos, no hubo gritos, no hubo pasos pesados cruzando el pasillo. Solo el canto de los grillos, la respiración suave del bebé y la voz de Luz que preguntaba si podían dormir con la ventana abierta para que entrara la luna. Aurora, acostada con sus 2 hijos a los lados, sintió algo raro, una especie de vacío, pero no el doloroso. Era como si el cuerpo se hubiera acostumbrado a vivir alerta y ahora no supiera qué hacer con tanta calma. No durmió de corrido, pero no por miedo. Se despertaba para escuchar si todo seguía bien. Y sí, seguía bien. Al tercer día, tocaron la puerta por la mañana. Aurora se asomó con cautela, pero sin miedo. Era un hombre mayor, delgado, con un sombrero de ala ancha. «¿Usted es la señora Aurora?» «Sí», respondió ella desconfiando. «Soy don Laureano. Vivo al fondo, en la quinta. Vi que llegó hace poco. Solo quería decirle que si necesita algo, lo que sea, aquí estamos. Mi mujer hace pan todos los viernes y siempre sobra». Aurora lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a esas formas, pero algo en su voz, en su gesto, se sentía sincero. «Gracias», dijo. «De verdad». Ese día, don Laureano volvió con pan, y su mujer, con una sonrisa. Aurora comenzó a armar sus días como quien arma una colcha con pedazos distintos. Un poco de costura, un poco de tierra, juegos con Luz, paseos con el bebé, ratos con Temprano bajo el limonero. Por primera vez no necesitaba llenar los espacios con tareas para olvidar el dolor. Ahora hacía cosas para disfrutar, no para escapar. Y en medio de esa calma nueva, el cuerpo empezaba a soltar la tensión. El alma a abrirse y la vida a parecer suya de nuevo. Una noche el celular vibró. Número privado.
Aurora lo miró fijo sin contestar. Clara, que estaba visitándola, la observó. ¿Quieres que lo atienda? Aurora negó con la cabeza. Tomó el teléfono, lo apagó y lo dejó sobre la mesa. No necesito escuchar lo que ya no me importa. Y en ese gesto tan pequeño, tan simple, se rompió otra cadena más. Una semana después, Aurora escribió en su cuaderno: «Hoy me desperté y no pensé en sobrevivir. Pensé en qué plantar en el patio, en qué nombre le pondremos al gato si Luz encuentra uno. Pensé en el futuro sin miedo. Tal vez eso es sanar. No querer olvidar, sino poder imaginar lo que viene sin dolor». Y mientras guardaba el cuaderno bajo la almohada, sintió algo nuevo. No era felicidad completa, pero sí algo muy parecido, porque ese nuevo comienzo ya no era una promesa, era una realidad. Temprano se adaptó al nuevo hogar con una calma que sorprendía. El corral improvisado junto al limonero no era tan amplio como el campo anterior, pero bastaba. Aurora lo miraba cada mañana, con una taza en la mano y el bebé dormido al pecho. Era como si el caballo también entendiera que ahora estaban a salvo. Luz lo cepillaba cada tarde, le hablaba como si fuera su mejor amigo, le contaba chismes de la escuela y hasta le leía cuentos. «Él escucha con los ojos», decía ella, muy seria. Aurora sonreía. No le corregía nada. Sabía que tenía razón. El pueblo era pequeño. Las historias no tardaban en recorrer las calles, cruzar las cocinas, colarse en los patios. Primero se decía que una mujer nueva se había instalado sola con sus hijos. Luego que había escapado de algo. Más tarde que traía un caballo viejo que le había salvado la vida. Y cuando esa última parte llegó a oídos de las mujeres del pueblo, todo cambió. En la tienda, una vecina murmuró: «Dicen que el animal se metió en medio, que lo tiró al suelo como si supiera». ¿Y ella? ¿No dijo nada? Dijo todo. Fue a juicio y no se echó para atrás. Dicen que lo miró de frente. Las mujeres se miraban entre sí, algunas en silencio, otras con un gesto que escondía admiración. Una de ellas, más valiente, dijo lo que todas pensaban: «Ojalá yo hubiera tenido un temprano cuando lo necesité». Una tarde se presentó una joven en la puerta de Aurora. Tenía el cabello recogido, los ojos cansados y una carpeta en la mano. «¿Eres tú la de la historia del caballo?». Aurora dudó un segundo. Luego asintió. «Sí, soy periodista. Vengo del periódico regional. Me hablaron de ti y de él. Me gustaría contar lo que pasó». Aurora respiró hondo, miró hacia el corral. Temprano estaba echado descansando bajo el árbol, como si supiera que hablaban de él. «No quiero fama», dijo, «pero si sirve para que otras mujeres se animen, cuéntalo». La joven sonrió. «Entonces lo haré, pero no será una historia de escándalo. Será una historia de verdad». La nota salió publicada una semana después, titulada «El caballo que vio lo que nadie quiso ver». La foto mostraba a Temprano junto a Luz y a Aurora de espaldas con el bebé en brazos. La historia hablaba de abuso, silencio, valentía y de un animal que actuó cuando ningún ser humano lo hizo. No tardaron en llegar las cartas, las visitas, los mensajes por redes sociales. Una mujer mayor le escribió: «Gracias por contar tu historia. Mi hermana no pudo, yo tampoco pude, pero tú sí. Y ahora siento que también hablé un poco con tu voz». Otra decía: «Temprano no es solo un caballo, es símbolo de lo que todas necesitamos, alguien que nos vea y actúe cuando ya no podemos más». El intendente del pueblo invitó a Aurora a una reunión. Le ofreció colaborar con una nueva campaña contra la violencia. Querían usar su historia para educar, para romper el silencio. «Tú y tu caballo han hecho más que muchos discursos», le dijo sin rodeos. Aurora aceptó, con una condición: «No quiero que me pongan como ejemplo de perfección. Yo solo sobreviví, pero no sola. Clara me sostuvo. Mi hija me dio fuerza. Temprano me salvó». El intendente asintió. Esa era la historia que querían contar.
Esa noche, sentada en el pasto, Aurora se quedó largo rato junto a Temprano. No decía nada, solo lo acariciaba en el cuello, despacio, con los ojos perdidos en el cielo. «Tú sabías desde el principio, ¿verdad?». Temprano no respondió, pero bajó la cabeza, como si reconociera algo profundo. «Nunca fuiste solo un caballo. Fuiste mi espejo, mi alerta, mi compañero cuando ya no quedaban puertas abiertas». Aurora se incorporó y lo miró a los ojos. «Y aunque un día te vayas, aquí vas a quedarte». Se llevó la mano al pecho. «Porque los que nos salvan nunca se van del todo». En la entrada del centro comunitario pusieron un mural nuevo. Lo pintaron las mujeres del grupo de apoyo, con ayuda de vecinas y maestras, un caballo de ojos grandes, rodeado de ramas y flores. Abajo, una frase: «A veces, quien más te ve, no dice nada, pero lo hace todo». Y junto a esa imagen, cada mujer que pasaba no solo pensaba en Temprano, pensaba en sí misma y en todo lo que aún estaba por decir. Aurora estaba sentada bajo el limonero, con los pies descalzos y el cuaderno sobre las piernas. El sol de la tarde caía suave, sin apuro, tiñendo todo de un color ámbar que parecía sacado de un sueño. Luz corría detrás del gato nuevo, riendo a carcajadas, y el bebé dormía en una manta extendida en la sombra, con la respiración pausada de quien no conoce aún el miedo. A pocos metros, Temprano masticaba pasto con esa calma suya, eterna, como si supiera que el mundo no necesita velocidad, sino presencia. Aurora los miraba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en lo que había pasado, pensaba en lo que quedaba por vivir. A veces, cuando el viento sopla muy fuerte, o alguien toca la puerta sin avisar, algo dentro de Aurora todavía se tensa. Es un reflejo, el cuerpo tiene memoria, pero ya no se paraliza, ya no se esconde, ya no pide permiso para existir. Ese es el verdadero cambio. No es que el miedo desaparezca, es que deja de tener poder. Aurora escribió en su cuaderno: «Hoy entendí que no necesito olvidar lo que viví para seguir adelante. Basta con que no me defina, basta con saber que ya no me pertenece». Una vecina nueva le preguntó un día: «¿Y tú qué harás si él vuelve?». Aurora la miró con firmeza: «No va a volver. Y si lo intenta, yo ya no soy la misma». La vecina se quedó callada y luego bajó la voz: «Yo todavía no me animo a hablar». Aurora no la presionó, solo le dio su número. «Cuando estés lista, aquí estoy». Y eso bastó, porque algunas mujeres no necesitan que les salves la vida, solo que alguien les haga saber que la suya vale. Aurora empezó a notar que Temprano caminaba más lento. Ya no se echaba junto al corral, sino en la sombra bajo el limonero. Luz lo seguía queriendo igual, acariciándolo con más ternura, como si intuyera lo mismo. «¿Se va a morir?», preguntó una tarde en voz bajita. Aurora no mintió. «Sí, algún día, pero no hoy». «¿Y si muere, qué hacemos?». Aurora la miró a los ojos. «Seguimos, porque lo que él nos dio ya vive en nosotras». Luz se quedó pensando un rato. Luego fue a sentarse junto a Temprano en silencio, y eso fue todo. Una noche, Aurora encontró una hoja vieja guardada en un cajón. Era una carta que había empezado a escribirle a Vicente, pero nunca terminó. Estaba llena de frases rotas, rabia contenida, dolor en palabras. Estuvo a punto de romperla, pero luego la leyó y sonrió. No por nostalgia, no por tristeza, por orgullo, porque ya no necesitaba decirle nada. Lo que tenía que decir ya lo había dicho al mundo, con su voz, con sus pasos, con su libertad. En la siguiente reunión del grupo de apoyo, una mujer nueva llegó. No dijo su nombre, solo se sentó, temblando. Marta la presentó con cuidado. Aurora se acercó después, con una taza de té. «No tienes que hablar si no quieres». La mujer bajó la mirada. «Solo escuché tu historia y supe que no estaba sola». Aurora le tomó la mano. No dijo nada más, no hacía falta. Porque cuando una mujer habla, hay otra que, sin saberlo, empieza a despertar.
Esa tarde, de vuelta en casa, Aurora miró a sus hijos jugar. El sol bajaba despacio y el viento movía las ramas del limonero como si susurrara algo que nadie más podía oír. Abrió su cuaderno, el mismo donde había escrito tantos miedos, tantos comienzos, y ahora escribió una sola pregunta. ¿Quién ve a las que aún sufren en silencio? Cerró el cuaderno y al levantar la vista vio a Luz reír, a Temprano, viejo pero digno, al bebé dando sus primeros pasos en la tierra nueva, y supo que la respuesta no estaba en una página, estaba en ellas, en todas, en las que todavía no hablan y en las que sin saberlo ya están empezando a hacerlo. Hay silencios que duelen más que cualquier grito. Hay miradas, como la de Temprano, que ven lo que el mundo prefiere ignorar. Y hay mujeres, como Aurora, que aprenden a reconstruirse con lo poco que les queda, hasta volverse invencibles. Esta historia no es solo de una madre, de un caballo o de un campo lejano. Es la historia de todas aquellas que aún esperan ser vistas, de quienes necesitan un gesto, una voz, una señal para creer que sí es posible salir. Tal vez tú conozcas a una Aurora, tal vez lo seas. Y si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a comentar qué parte te llegó más, a darle like si algo de lo que viste te conmovió y sobre todo, a compartir este video. Porque nunca sabes a quién podrías estar ayudando solo con ese gesto. Sé parte de algo más grande, de una red que abraza, que escucha y que nunca vuelve la mirada. Y si quieres seguir recibiendo historias que te ericen la piel, que te sacudan el alma y te recuerden el valor de la verdad, suscríbete al canal. No es solo un clic. Es un paso hacia muchas más verdades que merecen ser contadas. Gracias por estar aquí, gracias por ver, gracias por verlas.